Bien, entonces para finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta específica sobre... Yo, profe, que Dígame, ese Daniela. es mi diseño de clase, o sea, de nuestro grupo. Quería ver que si estaba Ya, bueno o si estaba malo. veamos qué encontramos aquí. Bueno, en primer lugar vemos que en la columna de finalidad didáctica efectivamente están usando los conceptos que les pido considerar, así es que por ese lado está bien. Lo que luego, por supuesto, es importante reconocer y si acaso las actividades son coherentes con esa finalidad didáctica. Aquí dice, la profesora pide a los niños y niñas que dibujen diferentes tipos de animales. Esa descripción está perfecta, es una actividad que los estudiantes van a realizar, van a dibujar diferentes tipos de animales. ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito didáctico? Explorar las ideas previas, explorar sus ideas iniciales, ¿cierto? Así es que es coherente y es pertinente lo que están haciendo al inicio de la clase. Una pregunta que sea abierta y productiva. ¿Por qué elegiste esos animales? El estudiante, por supuesto, va a tener que elaborar una justificación, va a tener que argumentar. En ese sentido, yo creo, está fomentando desarrollando las ideas de los estudiantes. El propósito de esa pregunta es desarrollar las ideas de los estudiantes. Y por lo tanto, me parece que aquí habría que modificar el propósito de la pregunta. Recuerden que son solo 4 propósitos que están predefinidos. Ustedes lo que tienen que hacer es clasificar la pregunta en uno de esos 4 propósitos. A mí me parece que cuando le pido al estudiante que justifique su elección, entonces él tiene que desarrollar sus ideas. Yo elegí el perro, profesora. ¿Y por qué lo eligió? Es que porque yo tengo una mascota, me gustan los perros, etc. Esa forma de responder es una respuesta abierta, porque distintos estudiantes van a tener distintas respuestas, y le estoy invitando al estudiante a desarrollar las ideas propias, ¿ya? Así es que me parece bien la secuencia inicial, digamos, esta primera línea, primera actividad, finalidad didáctica, pregunta abierta y productiva. Lo que habría que modificar es el propósito de esa pregunta. Profe, en el propósito, entonces, ¿se pondría que es productiva y abierta? No, el propósito, recuerden que los propósitos son, según el indicador de evaluación 13, los propósitos son descubrir ideas. Cuando le pregunto al estudiante, ¿qué crees tú sobre algo? Ahí estoy descubriendo sus ideas. Cuando le pido desarrollar ideas, o sea, el propósito desarrollar ideas, cuando le pido, por ejemplo, ¿por qué dices lo que dices? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu justificación? ¿Por qué elegiste ese animal? Desarrollando ideas. Fomentar la indagación. ¿Cómo observarías, cómo describirías, cómo medirías? ¿Cuál será la relación entre la masa y el volumen? Ese tipo de preguntas llevan justamente a una indagación. Fomentar el razonamiento. ¿Cuál es la evidencia que tienes para basarte o para justificar lo que dices? ¿Cuál es la conclusión que puedes extraer? Son preguntas que fomentan el razonamiento. Así es que estos son los 4 tipos de propósito que hay que utilizar en la última columna. Ya, profe. ¿Ya? Luego, bueno, vimos que la profesora a través de ficha explica que hay diferentes tipos de animales, grandes y chicos de diferentes formas, introducción de nuevos puntos de vista. La profesora está explicando algo, está mostrando una representación, introduciendo información correctamente clasificada. ¿Creías que existía esta diversidad de animales? Bueno, esta pregunta probablemente no es suficientemente productiva, porque el estudiante tendría que decir sí o no, lo creía o no lo creía. Entonces, eh, sugeriría remirar o reformular esta pregunta para que tengan oportunidad de explayarse los estudiantes, de opinar sobre sus creencias a lo mejor, o, o desarrollar un poco más alguna idea que hayan podido revisar con la profesora en este momento de introducción de nuevos puntos de vista. Les iba a comentar a propósito de algo que habíamos revisado antes. Por ejemplo, aquí en el primer caso, podríamos haber colocado al final
lo de plantear preguntas. La profesora pide a los niños y niñas que dibujen diferentes tipos de animales y luego les pregunta acerca de las razones por las cuales los eligieron. Todo eso podría ser una única actividad. Y luego, en la pregunta que yo selecciono para colocar en esta columna, anoto la pregunta que de alguna manera está implícita en la actividad. ¿Por qué elegiste esos animales? Y no habría ningún inconveniente. Es decir, no importa que se repita, si es que hay una pregunta que formulan acá en la actividad, no importa que se repita en esta columna. Pero también podrían dejarlo tal cual está señalado ahora, sin explicitar ninguna pregunta en esta parte de la actividad y dejando la pregunta para solamente la columna, porque se subentiende que en algún momento del inicio de la clase esta pregunta la van a utilizar. Bueno, y así sucesivamente. Y lo importante aquí para este diseño de clases va a ser que puedan completar el ejercicio colocando una actividad que sirva para la generalización, ¿cierto? De esa manera van a poder dar cuenta del ciclo completo de aprendizaje constructivista. Ya, profe, gracias. La segunda también está bien, ¿o no? ¿La segunda qué? La del desarrollo. La pregunta. Las similitudes y diferencias que hay entre un perro y una mariposa. Sí, me parece que es una pregunta abierta. Los estudiantes podrían ofrecer distintas respuestas y podría ser productiva porque, por supuesto, va a generar un diálogo en torno a similitudes y diferencias entre estos dos animales. Así es que me parece una pregunta pertinente, abierta y productiva, cumple con el criterio. Habría que señalar cuál sería su propósito. Eventualmente, mi sugerencia aquí sería como queremos evitar las preguntas que están centradas en el contenido, porque las preguntas que están centradas en el contenido ponen énfasis en lo correcto o incorrecto de la respuesta. Mi sugerencia sería colocar aquí qué piensas acerca de las similitudes o cuáles crees tú que son las similitudes y diferencias entre el perro y la mariposa, poniendo el foco en el sujeto, ¿ya? Centradas en el sujeto. De esa manera, entonces, por ejemplo, si preguntara ¿cuáles crees tú que son las similitudes y diferencias entre el perro y la mariposa? El propósito de esa pregunta sería descubrir las ideas de los estudiantes, porque a partir de la pregunta lo que hago es recoger cuáles son sus ideas, descubrir a partir de su expresión. Si pregunto simplemente qué similitudes y diferencias hay, entonces implícitamente estoy diciéndole al estudiante, dígame cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre perro y mariposa correctamente, ¿ya? Y por lo tanto, no podría decir que estoy descubriendo la idea de los estudiantes. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok, Daniela. Bueno, espero que entonces les haya servido este ejercicio, aunque no hayamos revisado todos los grupos o todo el detalle de todos los trabajos. Hay algunos criterios muy generales que pueden servirles a la tarea de todos los grupos. Así que ojalá en ese sentido puedan revisar y comentar esta retroalimentación y por supuesto avanzar lo más posible de aquí al viernes para la entrega del trabajo. Es lo que puedo decirles de mi parte. ¿Algo más que agregar a alguien? Si no hay nada más, entonces que tengan una muy buena tarde y un buen resto de semana. Mucha suerte con el trabajo, mucha suerte con el cierre del semestre en todos sus cursos.